Buenas, buenas. 9 de julio, 11:29 de la noche es la hora a la que estamos grabando este programa de Convergencia para que se estrene mañana jueves a las 5 de la mañana y quienes quieran puedan comenzar el día escuchando más a Ana Cris que a este servidor que está mal de la garganta. Ana Cris, ¿cómo está? Buenas noches a todos los costarricenses que nos escuchan y que tenemos el gusto de hacer este trabajo a las 11:30 de la noche para que a ustedes les llegue la información certera que tratamos de producir Richard y yo. Muchísimas gracias, Ana Cris. Usted va a tener la batuta el día de hoy. Y nada más para confirmar, vamos a reunir las informaciones más importantes, no todas porque hay demasiado, Mucho. entre el lunes 7 de julio y el miércoles 9 de julio, el día de hoy. Entonces, Ana Cris, comencemos. Bueno, empezamos el lunes costarricenses con las declaraciones de respuesta que dio Pilar Cisneros a un post que hizo el fin de semana la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, donde dijo textualmente, dice en este punto, dice, el ataque, dice, ponga de vocera a la diputada más inútil para gobernar pero más útil para crear identidad partidaria en torno al odio, el rencor y la división. A raíz de esto se da una declaración de la señora Pilar Cisneros a mediodía, donde obviamente el periodista de televisión la entrevista sobre este tema y ella aclara que sí, que Laura Chinchilla dice nombres porque habla de la vocera a la diputada más inútil. Entonces ella muy puntualmente, así como es confrontativa, le contestó a la señora Laura Chinchilla que si se había fumado algo, tomado algo, etcétera. Dijo En fin, drogado, la verdad. sí, Dijo bueno, drogado, ok, bueno, eso es lo que dijo. en honor a la Eh, verdad. No quería decirlo, pero bueno, eso fue lo que dijo doña Pilar Cisneros en respuesta a Laura Chinchilla y si tenía conocimiento de la división de poderes y que ella no era presidenta de la República ni gobernaba, ella era solo la diputada del oficialismo y la jefa de bancada. Aquí hay que apuntar este tweet o publicación en X. ¿Usted me escucha bien, Ana Cris? Totalmente, no Ah, ok, hable muy duro, perfecto. por favor. Sí, Es sí, por eso porque estoy no aquí puedo. pegadito al micrófono. Sí, correcto, En- péguese. entonces, sí, porque no quiero estar mal para el sábado, ¿verdad? Que es la actividad ahí en el Parque Morazán, Cuñita. Sí, Bueno, sí. esta publicación de doña Laura Chinchilla, que fue el fin de semana, el primer punto habló sobre el chavismo y el rodriguismo comparando al presidente con Hugo Chávez, al presidente Rodrigo Chávez con Hugo Chávez. Yo hice un video sobre El eso. video que hizo él. Ahí está, ¿verdad? Entonces de eso no Véanlo, vamos está a muy hablar. interesante. Hice un comparativo técnico entre ambos mandatarios, y, o sea, nada que ver, doña Laura Chinchilla, de verdad, o sea, nada que ver. Pero bueno, Está comparando una dictadura con una democracia. es- esencialmente, y todo lo demás también es diferente. Bueno, Sí. lo segundo que habla es de los partidos taxis, ¿verdad? De lo que está por anunciarse justamente este sábado. Ujú. El tercer punto es el que tocan a Cris, ¿verdad? Ponga de vocera a la diputada más inútil para Ajá. gobernar. Y hay muchos creadores de contenido opositores que lo que han hecho es agarrar ese pedacito cuando doña Pilar dice, o sea, yo. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué? Por lo siguiente, porque dice el texto, ponga de vocera. Vocera ¿Quién es la vocera del gobierno, del digamos, gobierno en la Asamblea en la Asamblea Legislativa? Legislativa. Doña Pilar. O sea, doña Pilar entiende que se está refiriendo a ella, pero si uno Y quiere ser pregunta que se hizo, dijo nombres. malintencionado, Sí. exacto. Entonces, si uno quiere ser malintencionado, uno dice, ah, bueno, entonces doña Pilar se refiere a que ella es la diputada más inútil. No, se está refiriendo a la diputada que es al mismo tiempo vocera del Vocera. rodriguismo. ¿Eso está mal? No, No. es una interpretación normal. Pero el que quiera agarrarlo por el tema de burla, por el tema de chota, y ahí sí manipular la información, cada quien es libre, pero que de ahí aguante las consecuencias de las críticas a raíz de eso, Que ¿verdad? cada palo aguante su vela. Y pues lo que usted mencionó, doña Pilar, pues se defendió y se sacudió, y la verdad es que yo lo dije en el Convergencia anterior, si no me Ujú. equivoco, ¿verdad? Sí. Yo recomiendo a la gente, cuando están de malas, cuando están enojados, cuando están con cólera,
No publiquen nada en redes sociales. Así como cuando tienen hambre, no vayan a comprar al súper. ¿Ok? Si ustedes quieren comprar menos en el súper, coman primero. Los estudios dicen, cuando uno va con hambre al súper, compra más cosas porque se antoja. Pero si uno va bien comidito, uno compra menos, ahorro. Si uno está de malas, uno está enojado, está visceral, está histérico, lo que sea, o todas juntas, doña Laura, entonces no publiquen cosas que luego van a resultar en contra. Obviamente eso se lo dirige a su público, pero quienes no son su público entienden claramente que es un escrito totalmente visceral. Sí, de último, el punto 4 es el que hablaba sobre el ataque a la autoridad electoral Ujú. y haciendo como alusión a que Rodrigo Chávez siempre se hace la víctima. Y aquí vamos a hacer spoiler porque precisamente aquí recuerdo lo que pasó día hoy, ¿verdad? El miércoles. Precisamente hoy Casa Presidencial puso un letrero de retroceso sobre la conferencia de prensa haciendo alusión a cuántos días, dentro de cuántos días se va a poner la mordaza para que bueno, para que Casa Presidencial no pueda emitir todos esos datos que son importantes para el pueblo de Costa Rica. Esto Ujú. para que lo tomemos en cuenta sobre qué está basado. Y acá quiero recordarles que el señor Rodrigo Chávez Robles le solicitó una aclaración, bueno, de parte de la Casa Presidencial, una aclaración sobre la sentencia y que les especificara contundentemente a qué se refería con la sentencia. Y hasta el momento ellos no han contestado. Eso es correcto. Perdón que me moví ahí. Estoy agendando solicitar una entrevista con el Tribunal Supremo de Elecciones Y porque, para que hagan aclaratoria sería bueno, ¿verdad, Richard? correcto, es que hay muchos temas. Yo he planteado, por ejemplo, el tema de del proyecto de ley que regula la propaganda en redes sociales, la posición del Tribunal Supremo de Elecciones con el tema de la subasta de frecuencias de radio y televisión. Ujú. Y ahora esta ley mordaza que dice el gobierno, que ya puso el conteo que usted menciona, y es muy extraño cómo viene este paquete de acciones y decisiones que uno no entiende cuál es el motivo y en algunos casos con criterios muy forzados. Con Eso es lo que uno interpretaciones. percibe. Y además lo explican de manera tan técnica que uno Ujú. entiende pero no comprende. Sí, Entonces es muy raro. como que enredan. Exacto, la carta del presidente o de Casa Presidencial es clara y directa. Spoiler, el domingo voy a hacer un live en la noche para analizar la firma del presidente, muy empíricamente, pero ahí le Ujú. hacemos un poquito de la grafología. Cierro el spoiler. Y esa carta de consulta del presidente es muy específica en qué puede hacer y qué no, Ujú. porque es Sí, muy ambiguo. sí, Ya lo ese es el apunté. punto. Por eso ellos querían que fueran más claros. Y yo creo que sobre el tema sería eso. Muy bien, siguiente. Nos vamos a la suspensión de las jornadas 4x3 que previamente ya estaban en discusión este lunes y bueno, hubo que suspenderlo por un tema urgente que necesita actualmente el gobierno y específicamente Novia Costa dijo ya necesito que aprueben porque tenemos encima los vencimientos. Así que hay un préstamo que debe ser aprobado y pues obviamente esto aquí quiero hacer una acotación. Esto no viene de ahorita, no. Ya el gobierno lo había puesto previamente, pero atrasos, mociones, situaciones, atrasos de nuevo de parte de la oposición y tenemos acto seguido esta situación en la que estamos. Sí, Entonces hubo que suspender. hay que recordar que este lunes iniciaban las discusiones de las 200, perdón, 254, Las cincuenta y 2554 cuatro mociones. mociones. Yo Ah, tenía el dato que eran 2564, entonces no no, estoy son claro. 54, sí, sí, son 54. Ok, Yo bueno, estuve tratando de revisar 10 más, 10 menos, son más de 2500, ¿verdad? hasta diciembre. Y ahorita vamos a hablar de eso, porque aquí los tenemos. De hecho, en la mañana del lunes, porque ellos tienen que sesionar doble turno. Y en la mañana del lunes
tenían ¿cuántas analizadas? 10. Sí, hoy 10. precisamente, sí, 10. Y hoy precisamente que fue, bueno, volvemos al spoiler. Hoy que fue miércoles específicamente, que estuvo la diputada Paula Nájera, especificó que habían discutido solo 5, Richard, solo 5. Exacto. Entonces, ¿qué pasó el lunes? Comenzaron con estas discusiones. Yo hice publicaciones en el Facebook. De hecho, puse 9:22 de la mañana, votada y rechazada la primera moción al proyecto de jornada 4.3. Solo faltan 2.563. Bueno, 10 menos, 2.553. 10 más, 10 menos, son más de 2.500, ¿verdad? Y, y yo siempre voy a cuestionar lo mismo. Quienes se oponen a este proyecto, que por los derechos laborales, los motivos que quieran, ¿cuáles proyectos están proponiendo o cuáles ideas concretas para atraer al menos 40.000 nuevos empleos? Ya eso lo he dicho varias veces, nada más lo quiero recordar. Y hice otra publicación que ponen el Frente Amplio y tienen mucho vocabulario. Llevan 2 horas diciendo lo mismo, pero con palabras diferentes. Llevan 9 mociones de 2.500 y pico, ¿verdad? En ese Y lo que momento. hacen es decir lo mismo y lo mismo y dar vueltas y dar vueltas. Vale que están, no Y sé. voy a hacer una infidencia aquí. Una colega, porque estudiamos periodismo juntos, me puso un comentario que a mí me sorprendió. Me puso usted da pena ajena. Yo me quedé que sí. Y cuando yo escucho ajena, lo primero que recuerdo es la canción de Eddie Herrera, ¿verdad? Eres ajena, ese Ujú, merengue. No la voy a cantar para que se búsquenla, no la voy a cantar. ujú, Entonces, yo digo, pena ajena, ¿por qué? O sea, digo, ¿por qué entrar? Y esta es una discusión que se da mucho alrededor de ese y de muchos temas, una reflexión muy rápida. ¿Por qué entrar a desacreditar la opinión de la otra persona en lugar de plantear un argumento lo más sólido y válido posible para decir por qué esa persona no está de acuerdo con uno? ujú. Y respetamos mutuamente nuestras posiciones, ¿verdad? Todavía estoy pensando que le respondo. Ahí en estos días le respondo. Pero sí quería. No creo que te silencies. Creo que vas a decirle tu Sí, posición. sí, sí, pero de forma asertiva. Correcto, Y como además yo siempre. le estimo mucho. Nos conocemos desde el ¿Está primer bien? día de clases de la universidad en el año 2000 en la U Latina, en Ah, qué bonito. el Buen primer curso recuerdo. de periodismo, ¿sí? Entonces hace 25 años. Pero bueno, Pero, eh, Richard, y aquí podríamos hacer la forma en cómo los costarricenses, ah, bueno, primero que no es que la confrontación o el debate de ideas sea malo, es bueno. Y sí, por tampoco tiene que supuesto. ser feo, violento, maleducado, nada que ver. O sea, esto puede ser de una forma certera, con argumentos específicos y de una forma en la que la otra persona no se vaya a sentir ofendida o nada por el estilo. Mis argumentos, pues yo ya los dije aquí varias veces y los he dicho en varios videos, pero igualmente creo que en una sociedad educada, una sociedad que busca evolucionar, las Correcto. discusiones entre personas con posiciones distintas es necesaria bajo el marco del respeto y de la discusión constructiva. He Así dicho es. caso cerrado. Entonces, el lunes se suspendió, el ejecutivo dijo, ok, como yo ahorita soy el que convoca los proyectos, voy a desconvocar el proyecto de 4.3 momentáneamente y les voy a dar los proyectos de aprobación de préstamos De y de préstamos. Ujú, modificación del uso de los dineros de otros préstamos ujú. para que todo esté en orden, ¿verdad? Sin embargo, como que eso no prosperó mucho, al parecer, y ahora ya el gobierno volvió a convocar 4x3. Volvió a convocar 4x3 porque es un proyecto que urge. Y bueno, en eso están enfrascados, han estado enfrascados prácticamente toda esta semana. Nos vamos hacia lo que siguió el lunes, que fueron unas imágenes de Gilbert Jiménez el fin de semana después de como una especie de gira que había tenido, donde un medio, creo que se llama Portavoz, publicó un tema de una reunión de parte del diputado Gilbert Jiménez con una pareja de una persona que está en este momento
que es extraditable, si no me equivoco. Ese es, no, Es más bien que imprecisión. él fue a comer a un restaurante Ujú. donde una de las socias Ah, es ok, la socia. una señora que es pareja de un abogado cercano a Celso Gamboa, Ah, ok, ¿verdad? esa es. Sí. Y se ha desarrollado pues todo un burumbum alrededor de eso. Y posteriormente, otro spoiler, si no me equivoco es hoy, que Douglas Camaño, hoy miércoles, Douglas Camaño publica o hace una publicación muy fuerte de aparentemente un abogado de Gilbert Jiménez en un proceso X, que no tengo claro cuál es Ujú. el mismo abogado defensor de Agresión con alias arma. Pecho Rata. Era un proceso de agresión con arma por un Ajá. tema de la campaña política pasada por las municipales, etcétera. Ah, Este, sí, sí, que en las municipales lo agarraron a golpes a Gilbert ¿se Jiménez acuerdan en un de? baño. Sí, 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 una persona agarró Le a hicieron golpes a meme don y Gilbert. todo. Sí, correcto. Y bueno, don Gilbert fue el agredido. Y al Sí, parecer su él era el abogado, demandante, sí. Él era, bueno, el exacto, que puso la denuncia en este caso, exacto. porque Y el abogado es el mismo abogado defensor aparentemente de Pecho Rata, alias sí, Pecho Rata. sí. Entonces eso termina siendo pues un problema porque él es el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Ese fue Ah, un problema. antes de grabar el video, Ana y yo estábamos cuadrando que este tema lo vamos a abordar con más profundidad para Convergencia de fin de semana Sí, para porque es ver qué mucho. más sucede, porque está como, hay mucha información así como en el aire, ¿verdad? Y mañana creo que hay sesión, a ver qué pasa y cómo termina un Gilbert con la presidencia de la Comisión de Narcotráfico. Ujú, correcto. Entonces, ¿qué más sigue, Ana? Seguimos con ay, este fue el punto que para mí fue, y este fue el primer punto, de hecho, en la mañana que se dio de Natalia Díaz cuando se presentó en el programa Malas Compañías Costarricenses. Para mi sorpresa, pues fue complicado para Natalia Díaz presentarse ante estos dos periodistas que prácticamente, bueno, la abordaron entre dos personas, haciéndole una serie de preguntas complicadas. Y no sé si quieres que lo vayamos viendo poco a poco los temas que tocaron, porque inclusive hablaron de varias cosas. Las 12 promesas no cumplidas de parte del gobierno Chávez Robles. Le preguntaron sobre las 12, se las enumeraron y las iban preguntando y ella trataba de esquivar toda la situación. El segundo tema fue el tema del Ministerio de la Presidencia. Ella, en dos puntos, en dos niveles. Ella como que no ha estado presente como ministra de la presidencia, según ellos, ¿verdad? O según lo que han dicho inclusive varias diputaciones, y en el otro sentido de que no hay en este momento elegido todavía, o quién sabe si habrá un ministro de la presidencia en el último año, y se le consultó sobre eso. Después, el otro tema fue, otra vez volvieron a colación, Richard, con el tema del Banco Mundial y el acoso. ¿Por qué lo retrotrayeron? Yo no sé, pero la valoración que ella contestó fue, bueno, ¿qué quieren que haga yo? Esa fue la respuesta específica de Natalia Díaz. ¿Qué quieren que haga yo si ya la valoración mayoritaria en las urnas la hizo el pueblo de Costa Rica? Yo no puedo hacer nada al respecto. Eso fue lo que dijo Natalia Díaz en ese sentido. Y ellos adujeron que ellos son los que llevaban la batuta porque ellos tenían 40 años haciendo periodismo y ellos son los que le trataban de mostrar las situaciones o bueno, los diferentes aspectos al pueblo, es decir, a la persona que es que audiencia, a la audiencia. 40 años haciendo periodismo. Cuando yo escuché Sí, ese argumento, yo me puse a pensar, ¿y cuál es la valoración del pueblo sobre los últimos 40 años del periodismo? Y no hablando del periodismo en ese universo periodístico, sino sí, no, en el todo. aporte específico de estos dos periodistas, Armando González, exdirector de La Nación, E y Ignacio Santos. Ignacio Santos de Teletica. Porque ellos no están hablando de la contribución del periodismo en los 40 años, sino de ellos dos. La respuesta de doña Natalia, para mí, en esos dos aspectos, puntualmente, los proyectos que el gobierno no ha podido realizar y los que propone incluso,
y lo del Banco Mundial, centrándonos únicamente en eso, creo que estaban englobados en un enfoque de entrevista donde me parece, o se da a entender, al menos para mí, que ellos querían que Natalia dijera algo negativo del gobierno. Ujú. De O hecho, sea, esa fue... el, la, la- el uso, la manipulación, ¿verdad? De lo que ella decía para tratar de voltearlo. Y hay que reconocer que Natalia Díaz tiene muy buena comunicación en ese sentido, es muy, muy despierta. Creo que ese propósito no se logró. En el caso de los proyectos que el gobierno no ha podido realizar, ¿por qué no lo ha podido realizar? Los proyectos más importantes, la Marina de Limón, Ciudad Gobierno, el tema de los escáneres que no se pudo realizar de la manera en que se quería, sino que gracias posteriormente al gobierno de los Estados Unidos ya se está haciendo realidad, pero la Contraloría no quiso ni lo de Ujú, los escáneres, ni lo de Ciudad Gobierno ni lo de la Marina de Limón, y han habido muchos otros proyectos que no se han podido hacer porque el gobierno no manda. El gobierno propone, depende de la Asamblea Legislativa, depende incluso de algunas cosas del Poder Judicial, si se quieren hacer algunos cambios que después lo pueden ujú, declarar ujú. inconstitucionales o cosas por el estilo. Y ellos le dijeron que, pero ¿cuáles proyectos son del gobierno? Porque hay proyectos heredados de otros gobiernos. Y Natalia le dice, ¿qué? Sí, Dice, ¿qué tiene? ¿qué aportaba eso? Que en realidad los gobiernos son de un solo país, son de Costa Entonces, Rica y que no tenía y, ninguna validez, o sea, que no tenía Y Natalia importancia. se la jugó bien, ¿verdad? Y no Sí, estoy hablando en favor de Natalia, estoy hablando de la capacidad de respuesta que tuvo en ese sí, momento. rápida. ¿Por qué? Porque Natalia se la devuelve a Armando González y le dice, ¿quién propuso el proyecto del marchamo? Y Armando González le dice, ¿le puedo decir en qué consiste? ¿Le puedo decir las ventajas? No recuerdo quién lo propuso. Y entonces Natalia le dice, pues ahí está el tema. Aquí no importa quién propone los proyectos, aquí importa el proyecto. No importa de dónde vino, de qué gobierno vino, qué partido lo propuso, sino la convocatoria que hace el gobierno de esos proyectos porque le es útil al gobierno esos proyectos. Y ahí le cambiaron Ellos, de tema. Yo dije, ¡ah! Cuando uno sí, cambia no, de no, y tema, ellos se han acostumbrado, eso es como una costumbre o un estribillo, una muletilla del bipartidismo, siempre decir, no, mira, fuimos nosotros, fue fulano, fue sutano, eh, en fin, siempre le ponen ese título del partido X que lo haya hecho como si eso al que pueblo le eso no importara. suma. A ver, el país necesita proyectos para el país. Exacto. No para ponerle medallitas a un partido. Si algún periodista se enfoca en qué partido propuso, está perdiendo de vista completamente lo principal, lo más importante, qué necesita el país. Si el Frente Amplio tiene un buen proyecto que beneficia al país, adelante con ese proyecto. O Liberación, o el PUS, o el gobierno, o que venga de otros. 4x3 originalmente fue de Liberación. Exactamente. ¿Ok? Y la Sí, proponente actual de este proyecto de 4x3 es Daniela Rojas de la Unidad. Y el gobierno lo trae y presiona para que se apruebe, porque es el país. eso. Siga Sí, porque el necesito. país es el que lo necesita. El país es el que lo necesita. Y Listo. yo creo Ah, que y el tema del Banco Mundial nada más. La mejor ujú, respuesta que yo pude haber escuchado. Primero, hablaron de sentencia. Y el tema del Banco Mundial del presidente no tuvo una no, sentencia. Eso lo vieron a lo interno del Banco Central, iba a decir, Banco Mundial. del Banco Mundial en recursos humanos, me imagino. Mm, Pero eso fue interno. Sentencia se da en un juzgado. Eso no ujú. salió del Banco Central. Fue un tema disciplinario. Y lo más importante, la gente decidió depositar su confianza en el hoy presidente Rodrigo Chávez. 1.260.000 y algo mil de votos, si no me equivoco, fue lo Pero que obtuvo. y preguntémosle a alguno de los costarricenses que votó si le importó ese tema del acoso laboral o algo por el estilo. Es más, ni se acuerdan. Y segundo, lo que le van a decir, vuelvo a hacer la lectura digital, cuando dicen constantemente, el mejor voto que yo
he hecho porque lo invertí para mi país. Yo voy a ser eh, tratar de ser muy objetivo en esto. Al final de cuentas, lo que haya pasado o no haya pasado en el Banco Mundial, eso quedó ahí adentro entre las personas que estuvieron involucradas. No solamente hay hechos, hay intenciones, hay interpretaciones. Y si eso hubiera tenido el potencial para Potencial. categorizarlo como un delito, Eso. me imagino que lo hubieran llevado a otras instancias. Sin embargo, lo manejaron ahí adentro como de repente una situación incómoda. Ya, el punto es, la gente confió en lo que propuso Rodrigo Chávez, en lo que observaron en los últimos debates, ¿ok? Ujú. Y también hay que ser claros, el contrincante representaba todo aquello que la gente llevaba 8 años tratando de dejar y sacudirse, Oh, sí. ¿ok? Oh, sí. Con errores como el PAC, no importa, pero llevaban 8 años tratando de desprenderse de esa Tenía razón. representación, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, Y parece que tenían razón. creo que Eh, hay otras partes de la entrevista de Natalia donde habría que analizar con más cuidado. Natalia tiene una situación muy particular y muy delicada electoralmente hablando. No puede ser oposición, tampoco puede ser rodriguista porque no lo es. Ella es un movimiento aparte. Ujú. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le está hablando Natalia? ¿O el voto de quién está buscando Natalia? Vieras que es un tema difícil cuando hago igual la lectura, o sea, la aplauden, la escuchan, les parece muy bien, pero no me convence, es una constante. Vieras que estuve tratando de escuchar a la gente, sobre todo en el post de TikTok, cuando extraje el tema de la entrevista de malas compañías, esa era una constante, les parecía muy bien. Excelente, como vuelvo a decirles, la forma en cómo se defendió, expuso las ideas, etcétera, pero a muchos no les termina de convencer. Sí, ya Natalia verá cómo maneja su campaña, pero sí, efectivamente, si ella quiere ser oposición del gobierno, es decir, de cómo, si usted estuvo la mitad del gobierno ahí, ¿verdad? Y si quiere ser rodriguista, tampoco, porque ella no se identifica como tal. Entonces, va a ser un Para el caso, Rodríguez, no sé. creo que es un caso muy Y, curioso que va a servir para analizar y estudiar conforme se vaya desarrollando la campaña. y Bueno, ¿qué más probablemente lo tenemos? vamos a hacer más adelante. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más, Ana Ok, Cris? seguimos con la entrevista de Noya Costa que hizo Richard el martes, que estuvo muy interesante y fue una previa, porque precisamente ese día se dio la negociación del FES y él habló con Richard al respecto. Me pareció muy rica, sobre todo los datos que da en Nogi a Costa sobre datos como esos costarricenses, que para el 2100 seremos aproximadamente 3.600.000 personas. Y planteó temas como la infraestructura, como hospitales tan grandes, como a dónde estamos poniendo el dinero, si seremos más adultos mayores, menos jóvenes, y la población de Costa Rica va a reducirse un montón. Entonces, eso yo creo que ha sido, ese extracto específico a mí personalmente me llamó muchísimo la atención, me planteó muchas cosas de a dónde estamos poniendo los huevos hay que ponerlos en diferentes canastas o sea, es un tema complicado. Nogui ve mucho hacia adelante, en un tema actuarial, ¿verdad? Del que hemos hablado precisamente, por ejemplo, con el sistema de pensiones, toca muchos temas sobre cuánto población seremos, cuántos niños dejarán de nacer, hacia dónde estamos poniendo el tema del presupuesto de la educación, bueno, muchísimas cosas que hay que escuchar. Esencialmente, voy a dejar ahí como la ventanita al final de ese video de convergencia para, por si quieren ir directamente a la entrevista. Pero esencialmente eran dos temas, ¿verdad? Hablar sobre el FES, que ese mismo día se iba a decidir, Sí, pero con Don Nogui tenemos la oportunidad de entender el fondo de la decisión, sí, las condicionantes de la decisión y las cosas que exacto. están faltando, como la claridad,
en las decisiones a nivel de dinero que tienen las universidades públicas, ¿verdad? Y el otro tema era el tema de la deuda con la caja, que Don Nogui ha explicado muchas veces, pero yo quería como simplificar lo más posible Sí. para entender por qué esa deuda es impagable, por qué es tan grande y por qué no se ponen de acuerdo en el monto. Pero en toda esa conversación surge lo que dice Ana Cris. En el 2100, ¿verdad? 100. En Ujú. el 2100 vamos a ser 1,5 millones de personas menos Menos. que las que tenemos ahorita. ¿Ustedes se imaginan lo que significa eso a nivel de pensiones, de gasto social, o sea, vamos a tener Infraestructura que, construida, perdida, ¿a dónde la vamos, cómo la vamos a mantener? ¿Qué vamos a hacer con el sistema de educación nuestro? ¿Hacia dónde va? O sea, no podemos seguir poniéndole un 8% a la educación, si será menos, o sea, al menos. O sí, sea, es que hay porque muchas cosas que replantearse. Muchas. ¿cuántos Tenemos habitantes somos en este momento? cinco 5 millones doscientos millones, mil, ¿sí? por ahí, ¿verdad? Pucha, Y somos eso lo menos. dividimos entre 1,5 millones. No sé si así me va a salir el Lo cálculo, ahora sí estoy restamos. con la cuenta pollos. Este 3 dice millones que 400. 3,4, o sea, es un Ujú. poquito más de un tercio de la población, o un poquito menos de un tercio de digamos que un tercio de la población menos, más o menos, más o Más menos. o menos. Eso significa de que van a haber menos personas aportando para el seguro social, por ejemplo. Van a haber infraestructuras que para ese momento van a ser grandes. Como el em, hospital de Punta Arenas, Se van a gigantesco, disminuir las presas de repente. O sea, probablemente. va a ser otro tipo de país, pero uno dice, estamos en el 2025. Sí, o sea, yo el otro día me estaba poniendo a pensar, yo estaba sacando el bachillerato hace 28 años y medio y se me pasó así el tiempo. Y el tiempo pasa muy rápido. Y entonces Sí. lo que dice Ana Cris, las decisiones que se toman a nivel de dinero tienen que visualizarse a 30, 40, Y 50 50 años años y o más. más. Entonces Don Nogui tiene una visión futurista Bárbara. que es muy responsable con el uso del gasto público. Y ha hecho Entonces un sí, ahí está la trabajo, entrevista para que la vean. quiero decirles que ha hecho un trabajo magistral con el manejo de la deuda. Nos ha puesto Mm. en un 57 punto tal por Sí. ciento. Ujú. De donde estábamos, vean, recordemos que estábamos en la orillita, apenas, a punto de caernos. Y eso Y lo ha reconocido afortunadamente, la OCDE. O sí, sea, como dice el presidente de la Liga Premier de los Países Desarrollados, ha reconocido el trabajo de Costa Rica a nivel del uso responsable del balance del fiscal, balance ¿verdad? fiscal. Sí. Ujú. O sea, es decir, no gastar más de lo que se puede gastar. De hecho, él me hace una pregunta y yo me asusté, porque me Ah, dice, cuando usted hace un hay un dato que presupuesto, te dio, un dato que te sí, dio. Él te dijo que, creo que fue él o fue en otra entrevista. Bueno, no sé, pero él lo ha visto. En el 2020, en el 2022, sí, estaba en que gastábamos el 1,9. Es decir, de cada colón gastábamos, de cada colón que tenemos, gastamos 1,9. O sea, el punto 9 lo estamos financiando con deuda. Y ujú. actualmente estamos en 1,6. Hágale números a eso. O sea, lo que Estamos hay que a punto entender es que 6. si para yo vivir donde vivo necesito 1,000,000 de colones todos los meses, Ujú, yo no estoy ganando 1,000,000 de colones, que es la recaudación de impuestos. Póngale, correcto. por ejemplo, yo estoy ganando 600,000 o 400,000, póngale el número que quieran. El resto de lo que yo necesito para vivir lo pido prestado todos los meses, ¿verdad? Sería Digamos, terrible. Tendríamos que sí, pedir prestado para comprar la comida, por ejemplo, exacto. o para Entonces, digamos, pagar los eso es de servicios básicos. una manera muy simple, digamos, de dimensionarlo. Pero bueno, ¿qué más, Ana Cris? Ahí está, ahí voy a Eh, dejar al final el enlace de la entrevista. sí, ojalá la vayan a ver. Dice, después se dio la negociación del FES. Bueno, y yo aquí sí quiero darme un taquito para decirles que yo pensé que se iban a ir a la asamblea, pero también el sentido político, pues
Lo pensaron muy bien los rectores. La verdad es que era inteligente, no tenían nada que ir a hacer y precisamente es un año electoral y obviamente pues no iban a tener el apoyo que tuvieron el año pasado. Más aún recordando los previos investigaciones de diferentes medios de comunicación de universidades estatales que han quedado pues en entredicho con el tema del presupuesto y obviamente eso les podía pasar la factura, así que muy inteligentemente mejor se pusieron a negociar. El ambiente que tenían las universidades para negociar en la asamblea, si hubieran llegado allá, no era positivo, no era para nada el ambiente del año pasado. Y como No, usted bien lo anota, especialmente OPA, ¿verdad? Central Noticias, ha desarrollado investigaciones de la UCR, del Fino también. sí, de la OPA también UTN. desarrolló una investigación de la UTN. Ujú. Recordemos que hay un video por ahí de una reunión de los sindicatos de la UNED con el rector, donde el rector de la UNED dijo, y cito, si no se sube el FES, si no aumenta el FES, no pueden haber aumentos en los salarios. Por eso hay que decirle a la comunidad universitaria que salga a protestar. Y entre otras cosas, ¿verdad? Eso fue Sí, y digamos, sumémosle también que la división del FES entre las universidades ha sido un factor de crítica, porque la UCR se lleva el 51%, pero el TEC se lleva una tajada mucho más pequeñita y es la universidad que está desarrollando programas enfocados en tecnología que son los más necesarios. investigación. Lo que pasa es que como ellos son autónomos, no, no están en la obligación de rendir cuentas de cómo se usa el dinero. De hecho, yo le pregunto a Nogi, ¿a ustedes las universidades les dicen cómo distribuyen las becas? ¿Qué tipos de becas hay? ¿Cuánto le dan a cada persona? Si hay personas que reciben becas que no las necesitan y él me dice, no. De hecho, No dato fue valorado. importante y está en la entrevista, el Véanla. Sinirube, ¿verdad? Se Sin llama. Erube. Ujú. Cinerube. El Cinerube es un No es sistema tomado. que detecta o tiene una lista de personas en condición desfavorable económicamente De o de vulnerabilidad necesidad, social. de Ujú. vulnerabilidad social. Entonces, ¿qué pasa? Si uno dice voy a asignar becas, tiene que hacerlo de acuerdo al Cinerube, pero no, ellos tienen su propio sistema. ¿Por qué? ¿Qué información más fidedigna y confiable puede tener la UCR, por ejemplo, para Ujú. asignar becas que Sí. sean mejor que el Cinerube? Y eso es lo que dice don Nogui. Entonces, en todo ese contexto, a las universidades públicas y con lo que dijo Raquel Loría, ¿verdad? La representante de los De la estudiantes fauna. hace 15 Ujú. días, ¿verdad? El discurso político que se echó, que invitó a irse a los representantes de gobierno, ¿verdad? O sea, No fue muy inteligente, fue correcto. una grosería, Ujú. porque hay que saber negociar, ¿ok? Entonces, Cuando se negocia, no se golpea la mesa. no, no, al final, Se dependiendo, negocia. al final, dependiendo. Pero el punto es, ese contexto no le daba ni una monedita a favor a las universidades para ir a la asamblea. Y el resultado fue el siguiente. 0,5% para el FES de aumento. ¿Ok? Ujú. Eso es para que se repartan como se reparten ahorita las universidades. Ujú. Todo Correcto. esto responde a la inflación. Sí. Le aumentaron 5%, perdón, cero punto cero punto cinco por cinco ciento más para llegar a un total de 1%, Ajá. pero este 0,5% adicional va Ujú. exclusivamente para becas. Ujú. No puede ser para otra cosa. Y en ese 0,5% está condicionado a estados financieros que deben de ser aportados a la Contraloría General de la República. Exacto. O sea, tiene que comprobarse y certificarse de que eso fue para becas. Si no, el otro año la van a ver fea, ¿verdad? Entonces mejor no hace. Exacto. Y dejaron un aire ahí, ¿verdad? Un aire de 0,5% 5%. más, ¿verdad? Para... Para llegar a un máximo de 1,5% total, ¿ok? Ujú. Ese 0,5% tiene como propósito valorarse en julio del otro año por si la inflación pasó ese nivel, superó el 1%. Si no superó, no se le da. Si superó 0,1%, se le da 0,1%. Hasta el máximo
de La inflación, 0.5% correcto, adicional. exactamente. Esa Entonces, fue la son tres negociación que me tractos, pareció. ¿verdad? Sí, Para el FES, ajá. para becas y por aquello. Correcto. Y del aumento, recordarles que esa ya es una negociación de años atrás entre ellos, que de cada aumento se distribuye de forma equitativa. Entonces, eso quedó claro en una entrevista que tuvieron hoy, precisamente miércoles, en el canal de televisión, donde le recordó a todo el mundo que pues, ellos se reparten de forma equitativa a partir de, creo que fue el 2020, 2022, donde el CONARE distribuye de forma equitativa. Bueno, yo creo que esta ha sido la negociación mejor. Creo que hubo una resistencia al principio, bueno, a partir del 2023 hubo una resistencia a todo lo que sucedió, ¿verdad? A lo que sucedió a Ana Caterina Müller con un oído, etcétera. Pero creo que en este momento, y vea que ya no existe toda la resistencia de parte de estudiantes, etcétera, estamos en un buen momento y espero que siga siendo así. Sí, muy bueno. El resultado fue muy bueno, principalmente porque el gobierno pudo condicionar. ¿Qué más pasó? La encuesta de Paul que fue puesta, bueno, aquí hay mucha tela que cortar, pero no sé si vamos a reflejar el dato, aquí está, Aquí ok, estamos. Yo hice un ah, video sobre esto, pero vamos a tocarlo porque sí es importante. Voy a ir directo a la tabla de resultados, ¿está bien? por favor. Sí. Y nos vamos a la tabla de resultados. Vamos a hacer un análisis muy rápido, costarricenses, de ver cómo está cada uno. Es evidente que Laura Fernández está en un 13.1. Tal vez aquí podemos poner en perspectiva que en esa fecha precisamente se dio pues las declaraciones de Camilo Rodríguez, específicamente donde él fue a Canal al octavo mandamiento y pues esos números de Laura Fernández pudieron haberse visto afectados con ese 13.1. Pudiese haber sido más, pero aún así costarricenses está a 3 puntos más que el resto de los candidatos. Y esto es un punto a valorar. Richard. Esto es algo, una coyuntura totalmente diferente a cualquier otra elección. Laura Fernández no es candidata oficial, no se sabe si va a ser la candidata del rodriguismo, ni siquiera se ha anunciado el partido o la Ujú. estructura política. Eso va a ser este sábado 12 de julio a las 9 de la mañana en el Parque Morazán. Los O invitamos. sea, ahí están invitados por si quieren ir. Y aún así está en primer lugar. Está en primer lugar, dejando a Fabricio de segundo lugar cuando, corríjame si estoy equivocado, Ana Cris, pero todos sabemos que Fabricio va a ser candidato desde el 2022 que llegó como diputado, Claro, por ¿verdad? O supuesto. sea, eso es invariable. Sí, invariable. Dejan, deja en tercer lugar al partido con supuestamente la estructura partidaria Más más fuerte. fuerte, ¿verdad? Porque eso sí hay que reconocerlo. Ellos tienen muchos años de tener una estructura que ha decrecido, sí, pero la estructura es fuerte de Liberación Nacional Ujú. y ahí está Álvaro Ramos con su 7.6. De hecho, hay más gente que apoya a Liberación Nacional que a Álvaro Ramos, porque el Ujú. apoyo de Liberación Nacional es como de 10-11%, 11 pero el apoyo de Álvaro punto. Ramos es de 7.6. Quiere decir que Álvaro Ramos no tiene como un tercio del apoyo partidario. O sea, una tercera parte más o menos de las personas que apoyan a Liberación no creen en Álvaro Ramos. Después sigue Sí, Natalia Díaz con un Natalia Díaz, 5.9%, 5.9%. Claudia Dobles con 3.8%. Aquí voy a hacer una pausa. Esto es un primer vistazo sin tener todas las cartas sobre la mesa. Por eso Ujú. también es que hay 35.4% de personas que no quieren votar por ningún partido porque todavía no tienen todo el menú completo, o sea, el buffet está incompleto ahorita. Luego sigue Ariel Ariel Robles con Robles. 2.9%, Ujú. Luis Amador, casi ni se lee, 2.1%, Fernando Zamora del PNG con 1.8%. Hay que entender que Luis Amador probablemente va a ir con el Partido Progreso El Social Democrático, Socialdemocrático. que es propiedad de Luz María Alpizar, el partido que llevó al presidente Rodrigo Chávez al poder, pero que Mm, después se desvinculó en la representación oficialista. ujú.
Entonces estábamos en Luis Amador con 2.1, luego Fernando Zamora con 1.8. Debajo Ujú. está el Eli Feinsack, Eli ¿verdad? Phaser. ¿De qué se ríe? ¿Qué le pasa? No No, no, malinterprete. es que lo que me voy a reír es del que viene, pero no, 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 este no, ahorita. Eli Ok, Phaser, Juan Carlos Hidalgo 0.7. este tiene un panorama peor todavía que el de Álvaro Ramos, porque Álvaro Ramos a Liberación lo apoyan 11%, póngale, y 7.6% es el apoyo que él tiene. Pero en el caso de Juan Carlos Hidalgo es como 6% el apoyo de la unidad como Sí. partido, pero 0.7%. O sea, en la Pero unidad esto está asociado al puro partido o al candidato. Acordate lo que hablamos. es al puro partido, supuestamente, Sí, sí, sí. ¿verdad? Yo no sé, Entonces, yo como eh, mujer, de verdad costarricense siento que se equivocaron con Juan Carlos. sí, Creo o sea, que estamos hubiera sido hablando mejor que, una mujer y tenía muy buenas mujeres diputadas ahí en la Asamblea Legislativa que están haciendo muy buen trabajo. Tengo en mente dos personas y hubieran por lo tenido menos mejores para dar la números. pelea, Sí, sí, por hubieran lo dado la pelea, menos, sobre todo ¿verdad? con figuras femeninas tan fuertes, ¿verdad? Hubiera sido, eso hubiera sido, pero lo mejor que hubieran hecho. Con todo respeto, yo creo que don Juan Carlos Hidalgo no tiene una imagen carismática, no ha podido construirla y lo siento sumamente ausente. Y el PUSC está en peligro de que le pase lo que le pasó al PAC, Alpaca. ¿verdad? En este momento. Bien, Douglas después de Juan Soto. Carlos Hidalgo con 0.6 está Douglas Soto, un Douglas candidato Soto. que hoy no tiene partido, ¿verdad? Ni se sabe si se va a lanzar a ciencia cierta o no. Es una situación como la de Laura Fernández. La diferencia es que Laura Fernández tiene el 13.1 y Sí, Douglas Soto bastante tiene el grande. 0.6. Después de eso viene Tenemos Claudio uno que sí tiene Alpizar. partido y lo ha anunciado muchísimas veces y tiene bandera Sí, y ha estado en entrevistas. Claudio pero Alpizar, no tiene 0.5%. favoritismo, No, 0.5%, ¿verdad? Si hacemos una regla de tres simple y decimos que 1.800 personas, que fue la muestra, lo dividimos entre 100 para sacar el 1%, ¿verdad? Son 18. Espérese. 1800 entre 100. El 1% es 18, quiere decir que 9 personas, como máximo, ajá, pensaron totalmente. que Claudio Claudio Alpizar Alpizar. podría ser un candidato. Entonces, saquemos la cuenta quiénes podrían ser esas 9 personas. Luego viene José Aguilar Berrocal, de que se ríe. José Es Aguilar que vean lo Berrocal. que es. Ay, qué bárbaro, Richard. Bueno, ¿y No. después quién sigue? José Aguilar Berrocal con 0.5%, Ah, que es ok. el candidato de Avanza, que tampoco ha tenido mucha Ok, exposición. ok, cierto. Sí, sí, Él sí, sí. recién está lanzando su candidatura. Él Pero tiene él está apenas entrando. Todavía apenas, sí, sí. sí, él Que puede la mejorar mucho diferencia los con números. Claudio Alpizar es que él ya lleva décadas en esto de la política y Pero está empatado. están empatados los dos con 9 personas. Bueno, si se unen pueden tener un 1%. Luego viene otros candidatos, porque recordemos que hay un montón de partidos, 4.6, no sabe, Claro. no responde 9.3 y 35.4 por ninguno porque es muy temprano para definir por quién irse. ¿Ok? Sí, Entonces, para tener eso claro y presente, creo que es importante. Luego, hay que tomar en cuenta algo que dijo Ana Cris al inicio. Esta encuesta se realizó, aquí dice, entre el 3 y el 6 de julio del 2025. sí, Y el 3 de julio fue la visita o la entrevista de Camilo Rodríguez en OPA. Quiere decir que en alguna medida hubo una afectación en la percepción de Laura Fernández a partir de este día y aún así es en primer lugar. ¿Qué hubiera sí. pasado si Camilo no hubiera dicho lo que dijo? Y aquí voy a hacer un paréntesis. Quien acusa debe presentar pruebas. ¿Por qué? Porque todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. El Ujú, que acusa, si está seguro y tiene la convicción de que aquello tiene forma y fondo, presente pruebas. Cierro paréntesis. exactamente, exactamente. Y con eso cerramos el primer Mm. esbozo de encuesta que nos dice mucho y, y bueno, aquí hay muchas sorpresas, ¿verdad? Y probablemente el sábado, muy probablemente los números pueden cambiar también.
exacto. Y rápidamente nada más, esa misma encuesta refleja un apoyo al presidente del 60,6%, Wow, que para hacer su cuarto año de gobierno es un apoyo bastante importante. Y esto sí, hay que tomarlo en consideración. Es ahí donde a la gente no se le puede decir si es rodriguista o no es rodriguista o cosa por el estilo. Acá hay un dato. No es hablar si la gente está sí, a es una favor o no tendencia. del gobierno. Sí, yo no le estoy preguntando a usted, Ana Cris, si está a favor o no del gobierno. Yo le estoy diciendo a usted que la encuesta de Opol con 1.800 personas encuestadas cara a cara dio un resultado de 60,6% de apoyo al presidente. Ujú. Eso es Y lo que le estoy diciendo. eso es mucho. Para el momento, creo que rompió récords prácticamente. Prácticamente ha roto todos los récords. Desde que Este, se lleva la contabilización de popularidad, yo creo que sí. y siendo honestos, bueno, él está rompiendo tanto el récord que tiene más gente que lo apoya que la gente que votó por él. O sea, siendo realista, esa es la verdad. Si Esos la son los reelección números. fuera continua, háganle Uf, números, háganle números. Continua digo un periodo más, ¿verdad? sí, un periodo siguiente. Para Es que no decir, digan, no, continúa como Hugo Chávez, que quería estar ahí para el resto de su vida. No, eso es otra cosa. Para que para los que comparan. ¿Ok? Bien. Entonces ahí estamos con esas dos. ¿Qué es lo que siguió? sigue la sentencia de la sala cuarta. La Que eso es sentencia de la importante y sala también lo cuarta. vamos a reflejar por acá, para que lo veamos un momentito. Ok. Bueno, nada más para recordar, por aquí tengo, jejeje, aquí está el documento de oferta de la compra de la casa de doña Laura Fernández por Ah, aquello, ok. ¿verdad? Para que sepan. Y aquí está el contrato. Aquí está el Ahí está contrato de para que nuevo. vean de que no es de Mario Redondo, nada más por aquello. Que no lo sabía, no había No, no es de cerrado Mario. esas, Y aún estamos esas esperando las pestañas. pruebas de Camilo que tiene en este momento la carga de la prueba, porque ya doña Laura aportó, bueno, por medio de Richard, que aportó documentación. Bueno, no, 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 no No, fue que ella aportó por medio mío. o sea que Richard aportó documentación de Laura, Sí, sí, ahí la que conseguí. es importante, ¿no? Es Ujú. importante porque lo dejamos más claro. Y por cierto, también quiero decirles que él no lo ha aportado. Camilo no lo ha aportado. Bueno, ahí está, cerrado ese paréntesis. Entonces, la sala cuarta falla a favor de los chinaoques del Chinamo, dice, ¿verdad? Rápidamente lo que dice esta nota es que la sala constitucional declaró con lugar los recursos de amparo presentados contra el ICE y el Banco Popular en relación con la sección El Chinaoque del programa televisivo El Chinamo. La decisión protege la libertad de expresión y sienta un precedente sobre la pauta publicitaria y su impacto en la misma. Los recursos de amparo acumulados en el expediente fueron presentados por un abogado en defensa del programa en Chinamo y por un adulto mayor que expresó su apoyo al programa. Ambos alegaron el retiro de la pauta publicitaria por parte del ICE y el Banco Popular a Ujú, raíz de la emisión de los chinaos que vulneraban el derecho fundamental de la libertad de expresión. Mientras comentamos esto, Ana Cris, yo voy a poner el chinaoque que desató toda esta polémica, pero sin audio, ¿ok? ujú. Nada más para que podamos comentar mientras esto transcurre. ¿Qué opina usted sobre esto? Sobre el caso, el fallo de la sala cuarta y todo Y es esto. que, bueno, y vemos las imágenes de lo que se está produciendo, ¿verdad? ¿Esto a qué nace? Bueno, a raíz de que el ICE, ¿verdad? Valoró que consideraba que habían cosas que no le producían, no le gustaban. Ujú, Y ellos como fuente, ¿verdad? Como el que paga, ¿verdad? El patrocinio, consideraron que eso simple y sencillamente lo debían de quitar. Y eso está en todo su derecho, ¿verdad? Recordando que también el ICE tiene fondos públicos, ¿verdad? Costarricenses, y que se deben a una serie de valores, elementos sobre temas de la familia, inclusive, ¿verdad? ¿A dónde está llegando este mensaje? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que quiere producir? Porque inclusive está hablando sobre un tema político, ¿verdad? En contra de un alguien específico y yo considero que, es que vean nada más.
Yo creo que es no se necesita, pero ni siquiera Y además hay otro tema, un tema de rating, ¿verdad? El tema del rating no queda claro, siempre hay. Doña Pilar Cisneros ha hablado sobre eso, me parece a mí que eso es otro tema del cual se le sigue dando mucho a ello. ¿Qué era lo que quiso hacer el ICE? Distribuirlo. Lo que pasa, vamos a ver, primero ahí se habla del tema de la libertad de expresión. Es que nadie le está diciendo a Teletica que no publique X o Y material. Yo particularmente siento que Telenoticias a veces aborda ciertas noticias sin el balance necesario o con un enfoque que puede ser criticable, pero Ujú. nadie le ha dicho deje de publicar. O sea, la libertad de expresión y la libertad de prensa no está siendo violentada. Y cuando hablan de libertad de prensa, aludiendo, por ejemplo, a este video, entonces también estamos mal por ese lado, porque la libertad, esto no es un medio de prensa, esto es un material audiovisual en un programa de entretenimiento familiar. Vean, en mi página de Facebook, ¿verdad? En mi perfil de Facebook, recapitulé o reposteé, no sé si ahí se ve, Ana Cris. Ujú, ujú. Ok, un podcast que había grabado hace unos meses con algunos compañeros de la Universidad San Marcos, especialistas en marketing, y abordamos el tema de este Chinaoke desde el marketing. ¿Ok? Ahí si Ah, quiere ok. le saca Desde un extractos, tema Ana Cris. técnico. Sí, lo voy a ver, por Exacto, cierto. desde lo técnico, y concluimos que la decisión fue correcta. ¿Por qué? Porque uno no quiere asociar su Muy bien. marca A a este tipo de la cosas. promoción de antivalores o este Ajá. tipo de cosas. ¿Por qué uno tiene esa obligación? ¿Me entiende? Entonces, yo quiero enfocarme, por ejemplo, en una escena que hay por acá, que para mí es una escena que no tiene absolutamente nada que aportar constructivo para la sociedad. Y creo que es algo que hay que tener claro. O sea, la libertad de expresión Eso, es una cosa. esa Ok, parte es. pero hacer apología de la violencia enfocándolo desde la crítica, eso es Ujú. otra muy distinta. Ok, o sea, y además yo hice un video en diciembre, y ahí están en el canal, donde yo explico algunos detalles de información que son imprecisos dentro de este Chinaoke. Ok, entonces, ¿qué pasa? Pues evidentemente el presidente hace una respuesta, ¿verdad? Donde, aquí, donde dice el contenido desagradable del Chinao que manchaba la imagen de Colby del Banco Popular. ¿Por qué ciertos medios de comunicación deben tener sí o sí pauta estatal? Y eso lo ha defendido hasta el Colegio de Periodistas. ¿Y qué pasa con con el resto de 200 medios de comunicación, muchos regionales, por quienes no se ha peleado de la misma manera? O sea, hay que ser congruentes. Entonces, voy a meter yo un recurso de amparo para que la pauta estatal se distribuya de manera equitativa entre todos los medios de comunicación que hay en el país. ¿Por qué? Porque hay libertad de prensa y libertad de expresión, y de lo contrario se estaría violentando. No. Mm, Oh. Entonces, sí. aquí el presidente habla justamente de eso. Em, Dice, esas son dos empresas en competencia que decidieron que el contenido bastante desagradable, me dicen a mí, dice el presidente, seguro lo vio también, de ese programa manchaba la imagen corporativa con la que ellos presentan ante un pueblo costarricense. Y eso es una imagen corporativa, yo no tengo nada Mm. que ver en eso. Y sí, él no tiene nada que ver. Además, es un programa familiar. ¿Cómo en un programa familiar estamos presentando esto? Sí, es que eso Entre es lo otros, delicado. chinaoques, ¿verdad? Sí, entre otros, porque este es apenas un ejemplo, ¿verdad? El fin de año quisieron como atacar una serie de cosas políticas y de forma inadecuada y ojo, a costo de nosotros, porque recuerden que Ajá. esta pauta es financiada con el dinero de todos los costarricenses, Ahora, que lo sin hagan, recordar pero otras que cosas. consigan pauta privada. Que las Sí. empresas privadas que quieran aportar, que aporten, y que lo hagan así, pero porque tiene que ser desde el erario público. De hecho, hoy, en una consulta que se le hizo al presidente Rodrigo Chávez, eso fue lo que dijo, que por qué no buscaban su propia pauta para que le financiara esta situación. Que en realidad la verdad es que no aporta en nada. No aporta nada. O sea, no Sí, tiene ningún sentido de formación.
no aporta las marcas que ya de por sí tienen que cuidarlas, ¿verdad? Son marcas de estatales, ¿verdad? Y no tienen por qué seguir, o sea, no tienen que estar sujetas a una obligación. Yo voy a leer nada más esto, como de repente para ir cerrando, usted me dirá que el Ujú. presidente dijo también, la sala cuarta lo que está diciendo es que hay un derecho de canales de televisión y medios impresos que tienen un derecho de que el gobierno les Les mantenga el mantenga el negocio, negocio. porque si les cancela publicidad al canal privado, pues como la libertad de prensa, ¿qué tiene que ver el Chinaoque con prensa? Es verdaderamente burdo y preocupante de si el día de mañana se le suprime la publicidad pública a un canal privado, a una narconovela, por ejemplo, o de las empresas en competencia. De la sala cuarta va a decir no. O sea, el día de mañana hay una narconovela violenta que no aporta nada positivo a la sociedad y si el gobierno dice yo no voy a pautar ahí, entonces van a decir que están violando la libertad de expresión y la libertad de prensa. Hay un argumento muy jalado del pelo, pero todavía falta la sentencia, ¿verdad? Sí, delicado, Sí. muy delicado. ¿Qué decidió Ana Cris? Nos vamos para el miércoles a la conferencia de prensa específicamente. Ujú. Quería hacer como varias acotaciones rápidas de lo que se dio en conferencia. Primero, que el país tiene ahora un ingreso alto, eso es muy importante. Esto prácticamente es una nueva clasificación que hace el Banco Mundial. Después, que ahora el gobierno tiene una gran confianza, esto con un sentido de que se le fue replanteado. Un tema de seguridad con Estados Unidos e inclusive se está llevando en este momento a empleados, policías, etcétera, a hacer capacitaciones con la DEA. No sé cuál será el propósito, pero muy probablemente es esta ayuda de capacitación que va a necesitar el país con todas las situaciones que se están dando y la necesidad que ha visto Estados Unidos, específicamente la DEA, en que nuestro cuerpo policial se vea mejor calificado. Esto me parece importantísimo y sobre todo donde se reevalúan todos esos convenios de seguridad en mares, etcétera, que son importantes para el país. Después, la tasa más baja de desempleo en la historia y con un crecimiento del PIB a un 3,1 en temas de deflación y otros, que son las famosas buenas noticias económicas que se han mostrado a través de números que da el gobierno. ¿En Y cuánto me está la quedo tasa de desempleo? ¿A cuánto llegó? seis punto Mm, siete, seis seis punto punto siete. nueve, 6,9, 6,7, sí. Ok, es muy bajo. Una de las dos. Es la Ujú, más baja en la historia, desde ujú, que se llevan datos. ujú. Correcto, que son los últimos 20 años, creo, algo así. Ujú. Ajá, listo. Pero nada más Sí, para precisar eso. sí, para precisar, ese es el dato. Y el último tema que obviamente Casa Presidencial le puso toda la fuerza a esto, porque obviamente después de 2.554 mociones, había que hacer un video, especificación y hablar ampliamente sobre esto, porque esto sí que es importante, costarricenses. Visto aquí, 2.180 mociones solamente fueron puestas de parte del Frente Amplio y aquí ellos inclusive pusieron las caras y en el video y todo el asunto, donde especificaron, aparte de los diputaciones del Frente Amplio, la de Montserrat Ruiz, la de Inora Barquero, la de Sonia Rojas, la de Katia Cambronero y las diputaciones que son independientes, que son, bueno, que Katia Cambronero, Cintia Córdoba y Luz María Alpizar. Todos ellos pusieron mociones para un total de 2.554 y según los datos de Casa Presidencial, se podrían ver hasta diciembre y tendrían un costo de 17.762 millones de colones. Ujú. Ok, Acá ok. quiero acotar dos cosas, porque después estuvo presente bueno, las diputaciones oficialistas y también fue Olga Morera como representante de la oposición, ¿verdad? Aquí en esto, pues No, Nueva en Nueva República. República. En este caso no serían oposición, digamos, No, porque sí, están de acuerdo con el... bueno, cierto, digamos como no oficialistas, pero sí de Ujú, acuerdo con el proyecto de ley, ¿verdad?
y que Sí. lo iban a defender a capa y espada y que bueno, todo este asunto. Y después, Paréntesis, paréntesis. Curioso que haya ido doña Olga Morera a Casa Presidencial, ¿verdad? A la conferencia de prensa el mismo día que Fabricio lanzaba su candidatura oficial, ¿verdad? A la la presidencia. de los chanchitos. Sí, sí, que ahorita la vemos. Ok, bueno, resulta que, por cierto, quería contarles, costarricenses, que cuando doña Olga se presentó, dijo varias veces Nueva República, para dejar claro que ellos, que son el partido Nueva República y que ustedes ojalá lo tomen en cuenta en las próximas elecciones. Y el presidente le dijo, Olguita. Ay, no, perdón, Olguita. doña Olga. Doña Olga, sí, la Sí, trató sí, con sí. mucho cariño. Es Sí, sí, sí. importante los votos para esto, o sea. Yo sé, o sea, es inevitable, pero también me llamó muchísimo la atención costarricenses que, pues siempre toman su momento para hacer ese estribillo, ¿verdad? Y anunciarse que parece importante. Bueno, y otra cosa, aquí quiero acotarles una cosa muy rápida que sucedió en la mañana en el plenario, donde hubo ahí una situación con un teléfono y un tema de una fascinación que tiene una diputación del Partido Liberación Nacional e inclusive escucha en altavoz pues los videos del señor presidente Rodrigo Chávez, porque eso fue lo que dijo en plenario. Sí, Dinora Barquero estaba viendo en plena sesión de plenario un video del presidente Rodrigo Chávez a todo volumen y lo curioso es que cuando ella y la llaman al orden y doña Ada Cuña dice que ella está viendo un video a todo volumen y que la gente está tratando aquí de concentrarse, palabras más, palabras menos, ¿verdad? este, Ella toma la palabra porque Dinora Barquero jamás se queda callada. Entonces toma Jamás, la palabra y en vez de hablar de Rodrigo Arias, ¿verdad? dijo Rodrigo O sea, Chávez. ella se quería referir a Rodrigo Arias y se Sí, refirió a Rodrigo Chávez. Rodrigo Entonces, Chávez. como que el pastel le salió completo, ¿verdad? Estaba viendo un Sí, video del presidente de la República y al mismo tiempo confunde al presidente de la Asamblea con el presidente de la República y ahí está todo el barullo, ¿verdad? Eso fue en la mañana. El presidente lo menciona en la conferencia de prensa sí. a manera de vacilón, digamos. Sí, porque dijo que tenía un Y séquito o tenía un grupo de fans. Eso fue lo que dijo la diputada sí, sí. Paula Nájera. Ok, correcto. Y aquí voy a lanzar el spoiler. Minutos después, Trivisión anuncia que le quitan la visa de Estados Unidos para ingresar a Estados Unidos a Rodrigo Sí, Arias, presidente de la Asamblea Legislativa. Pero continúense. sí, terminando, bueno, terminando este dato, doña Paula Nájera dijo que en la mañana solamente ese día habían visto 5 mociones, que había sido, bueno, que había sido una barbaridad la cantidad de tiempo que toma específicamente el Frente Amplio con el tema de Cinco o seis mociones en Sí, 3 horas, 5 o 6 sí. creo, pero Ujú, en 3 horas, y ujú, haciendo a cada rato uso de la palabra por el orden, por el orden, por el orden, supuestamente para ujú, ordenar la conversación, para que no se vaya por las ramas, para aclarar algún tema que quedó por ahí medio maltratado, diga, mal ujú. tratado, pero a Pero lo veces dicen utilizan por para el todo. orden y lo utilizan para discutir, para pelear. Entonces, es ahí donde tienen, y doña Paola Nájera dijo, eso lo permite el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, y lo permite la vicepresidenta de la Asamblea, Vanessa Castro. Y los Entonces, suplentes también están amarrados. están amarrados. Sí, y ha sido una pérdida de tiempo total, costarricenses, Y de plata, mucha plata. y mucha plata. Esa es la verdad. Entonces vamos lento con este tema de las emociones, pero bueno. Tienen que terminar, yo creo que muchas personas están pendientes de eso y solo para acotar lo que está sucediendo en Asamblea Legislativa y obviamente el club de fans que tiene Rodrigo Chávez Robles en la Asamblea Legislativa es impresionante para poner uno un teléfono así en altavoz escuchando y solamente yo puedo decir que la diputada Dinora Barquero es una fan seguidora del señor presidente. Eso se llama socializar la información. Sí.
Sí, o sea, Ujú, todos están pendientes de lo que él hace, ujú, y en eso gira la situación política de este país, Richard. ujú. Ok, muy bien. ¿Qué pasó más? ¿Qué más pasó? Y, y después, bueno, nos vamos al tema de las visas, ¿verdad? Que terminando conferencia de prensa, sí, absolutamente terminando, Patrivisión tira el post de las visas que fueron retiradas a Paul Rueda Leal, magistrado de la Sala Cuarta, y Jorge Araya, también magistrado García, Jorge Araya García, y por supuesto al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, que esto no tiene precedentes. Es la primera vez que un presidente de un poder de la República se le retira una visa, y acotemos que no solamente el presidente, la vicepresidenta actual también no tiene visa. O sea, ahí no hay visa, solo faltan los demás del directorio. El gran tema aquí es que, a ver, es un presidente de un supremo poder de la República. Esto no tiene precedentes y No. tiene una trascendencia enorme. Sí. ¿Cuáles son los motivos? No lo sabemos oficialmente. La gente está especulando y está en su derecho de especular, pero yo diría que como mínimo para Estados Unidos, las personas a las que Estados Unidos les quita la visa no las consideran confiables o no las consideran Eso es lo aliadas. preocupante. Para nosotros, digamos, eso sería preocupante, porque si son nuestros líderes políticos ¿Mm? y Estados Unidos no confía en ellos, ojo. Exacto. Ahora, sabemos la cercanía de algunos políticos, entre ellos el presidente de la Asamblea Legislativa, con la comunidad china, por ejemplo, ¿verdad? Eh, la reunión que tuvieron en el Ingenio Taboga con la embajadora de China, ¿verdad? En Costa Rica, cuando Gilbert Jiménez llevó un montón de cosas ahí a Guanacaste después del pleito que tuvieron con lo de la foto, él fue, pero la comunidad china le aportó Ujú, algunos productos alimenticios. En el comunicado de prensa de Rodrigo Arias dice, la decisión adoptada el día de hoy me genera una profunda extrañeza, dado que no conozco de alguna razón objetiva que la amerite, siendo que toda mi vida he tenido una relación amigable y respetuosa con los Estados Unidos. Yo lo que quisiera saber es si Estados Unidos dice exactamente lo mismo, a ver si eso hay mismo. reciprocidad en esa idea, ¿verdad? Sí, Y dice sí. además, confío en llegar a conocer las razones que ameritaron esta decisión para mí incomprensibles. Y ahí es donde yo hago una publicación y digo, yo también confío en que don Rodrigo Arias nos hará conocer las razones que ameritan esta decisión, ¿verdad? Ya que las considera incomprensibles. Pero Ujú. yo creo que el pueblo, eso no es un tema personal, No, él es el presidente de la Asamblea Legislativa y el pueblo tiene todo el derecho de saber por parte de él como obligación sí. Una figura por qué le pública, quitaron la política, visa. O sea, ya le quitaron a varios diputados, a magistrados, ¿verdad? ¿qué es lo que hay detrás de esto? Ok, Por qué se los pero están al quitando? presidente de la Asamblea Legislativa, perdón, que se le suma al hermano expresidente de la República y Premio Nobel de la Paz. Sí. O sea, esto es como esas comidas que venden encapsuladas, ¿verdad? Que uno le mete la cuchara y como que se abre, se rompe y hay un montón de comida adentro. Que son Ujú. como comidas nucleares, creo que le dicen. Nucleares. Bueno, tiene un Y nombre. se sale y explota, ¿no? Sí, sí, es como una burbujita a veces, ¿verdad? Ajá. Que usted le pone la cuchara y ¡plum! Sale. Ok. Cocina nuclear, creo que se llama. Y si no es nuclear, ahí Ajá. me van a disculpar, pero por ahí va el término. Pero entonces, digamos, aquí hay mucho por dentro. Otra canción, busca por dentro, ¿verdad? Hay que buscar por dentro qué es lo que está pasando, porque esto no deja bien al Esto no es de país. casualidad, Richard. Ni es de Son muchos casualidad, ni deja bien al personajes. país. No, ese es el problema. Ese es el problema de los políticos que van a un puesto público y no se han revisado bien todos sus antecedentes y situaciones, porque por algo el gobierno de Estados Unidos costarricense no es un gobierno que
que está improvisando, es la palabra, no está improvisando. Ellos hacen las cosas concatenadamente, cronológicamente y han hecho las investigaciones del caso. Aquí está detrás cuerpos policiales especializados, por Dios. Ellos han investigado previamente todas estas figuras políticas y muy probablemente hay pruebas. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? No lo sabemos. Lo que sí está claro es que la decisión de Estados Unidos se tomó por algo muy pesado. Como mínimo, hay motivaciones políticas, Sí, como mínimo. De ahí en adelante, no sabemos. Pero como usted dice, cuando Estados Unidos hace algo es porque lo medita, lo investiga y lo arma claro, de manera muy sólida. Por eso es que cuando viene la DEA y hace operativos acá, ¿quién cuestiona la DEA? O sea, la DEA ya viene con, o sea, aquí está el caso, todo bien armadito, ya como está una listo. canastita de fin de año, ¿verdad? Aquí está todo listo. Vengo a ejecutarlo. Correcto. No es que no se le cuestione por ser Estados Unidos, no se le cuestiona porque ya viene sólido. Sólido, técnico, han recogido toda la prueba, o sea, no son, a ver, veamos el sistema judicial de Estados Unidos. Ellos tienen los mismos, eh, evalúan los mismos derechos en una carta magna que evalúa lo mismo que nosotros. O sea, no es que no, ellos tienen su sistema judicial, sus jueces, todo. Y es independiente igual que nosotros. Dígame cuántos procesos se les caen ya, ¿no? Y sobre estas visas, nada más aclarar, no se sabe absolutamente nada adicional a lo que ya tenemos ahorita y Ujú. como mínimo son motivos políticos. Si hay algo más, quizá lo sabremos, porque recordemos que cuando le quitaron la visa a Oscar Arias, él dijo que no sabía por qué en una conferencia de prensa de casi 2 horas. Sí, Ok, señor. y después nos enteramos que ese mismo día, antes de la conferencia de prensa, había estado en la Embajada de los En la Estados embajada. Unidos y le dijeron por qué no. Mm, Él fue y pidió cita. Se reunieron y le dijeron por qué no. mm, ok. Sí, sí, hay un ¿Será video que también lo...? de eso por ahí en el canal. Ok. Entonces, Voy a verlo. bueno, ¿qué más pasó? Y de Creo que nos queda último solo un tener... tema, Ah, ¿verdad? Creo que sí, nos queda solo un tema. nos falta un tema, sí, y es Sí. el tema de Fabricio Alvarado, que hoy a las 6 de la tarde de hoy tuvo una campaña, no sé, anuncio, llámelo como ustedes quieran. Lo voy a poner sin audio, ¿le parece? Sí, sí, por favor. Sí, ahí va. Entonces, él lanza un comercial, digamos, donde hay un monopolio. Ese monopolio es el país, es un juego de azar. Un juego de azar. Hay dinero, armas, drogas, o sea, y todo es una chanchada, porque solamente chanchos hay ahí Ujú. gobernando. Él dice que los chanchos han gobernado durante todo este tiempo. Hay unas personas Eh, tirándoles dinero atrás sí, sí, y personas sin ellos, rostro. Y ujú. llega Fabricio y los quita y agarra el Monopoly y lo levanta, ¿verdad? Y lo sacude y lo limpia y lo cambia por otro monopolio. Eh, o sea, igual es un juego de azar, cosa que uno dice en primera instancia a nivel de mensaje, ¿verdad? Este juego de azar nuevo que pone Fabricio, vamos a pausarlo aquí. Este nuevo juego de azar que pone Fabricio termina siendo siempre un juego de azar. O sea, si la idea Quitó uno era, por otro. exacto, si la idea era mostrar que estaban jugando con la política, pues ahora es jugar diferente, pero siempre jugar. O desde el punto de, a ver, no sé si estoy equivocado. Si alguna persona evangélica, cristiana, considera que estoy impreciso, que me lo diga, yo con Ujú, todo el gusto del mundo me retracto. Pero yo creo que las personas con esta decisión religiosa no creen en los juegos de azar o no los consideran positivos. Me ujú, parece, ¿verdad? Por lo que yo he escuchado. Si no es así, pues me disculpo. Pero en todo caso es tratar el tema del juego, que la política es un juego, o que el país es un juego, o que estamos jugando haciendo política, no sé. Y evidentemente habla sobre temas de Dios, temas de la familia, o sea, él se está enfocando en su público.
En el mensaje audiovisual, él le habla a su público, Ujú. pero en el octavo mandamiento dijo que él estaba tratando de dirigirse a, ya les digo, a este 35.4%. Yo le pregunto, no a Fabricio, sino que dejo la pregunta abierta. ¿Tendrá claro Fabricio cómo está compuesto este 35.4%? 0.4%. O sea, tendrá claro cómo está compuesto y si son personas que les interesa el discurso conservador de Fabricio, que está aquí en 10.3, Ujú. Sí, y cuando además ya el sabe, mensaje está dirigido a su grupo, nada más. sí, ya sabe que está de segundo, ¿verdad? En la carrera. Me llama la atención. Segundo, no me parece utilizar un juego de azar con el tema del poder político, me parece em, que no es serio. No sé cómo lo podríamos calificar, pero creo que el comparativo es muy delicado porque creo que llevar la rienda de un país es algo tan difícil, tan complicado. Ahora, tal vez se lo hubiera comparado con un ajedrez. Porque ese no es un juego de azar, es un juego de habilidad y astucia, Exacto, porque de ahí sí se la estrategia. compro. Digamos, si hubiéramos ¿verdad? Yo, Ana Cris, hubiera decidido con qué compararlo, lo hubiera comparado con un ajedrez, tal vez con un ajedrez que está todo desordenado y yo voy a tomarlo y lo voy a ordenar y lo voy a poner desde cero, pero es el mismo ajedrez, porque también yo traer otro juego de azar por otro, también lo que se ha hecho se perdió, no sé si me explico. Lo que se ha hecho se perdió y lo que sí queda claro para los costarricenses es que lo que se ha hecho tiene que continuarse y él Yo quiere no quitarlo entiendo, y hacer algo nuevo. no entiendo el enfoque creativo a veces, porque no digo que esté mal, pero ¿cuál es el objetivo? Cuando uno prepara una campaña publicitaria de lo que sea, uno define el objetivo y define el público meta. ¿Cuál es el Ujú, público meta? ¿Eso es la población cristiana, evangélica a la que Fabricio llega fuerte? ¿O es el pueblo en general? ¿O es el 35.4%? Porque el discurso que él maneja dentro del video está enfocado en su público nicho, ¿verdad? Los que siempre votan por Fabricio. ujú, Pero los juegos de azar, no sé hasta qué punto puede encajar con ese público, no por un tema si lo ven bien o no, sino por el mensaje como tal. Y después decir que él se enfoca en el 35.4, pero está hablando desde las bases filosóficas religiosas más importantes del partido, como que las cosas no combinan. Ahora, la idea que usted lanzó me pareció muy interesante. Llega Fabricio, agarra el Monopoly, lo tira, ¿verdad? Y pone un en vez de ajedrez. limpiarlo, Ujú, ¿verdad? Lo sí. quita, pone un ajedrez y agarra a uno de los chanchos o a uno de los sin cara, ¿verdad? O a los dos, los pone enfrente con el ajedrez y comienzan a jugar ajedrez y de manera mágica Fabricio les pone jaque mate, ¿verdad? O sea, que Ahí les gana sí, la partida a esas exacto, estructuras ahí de sí se poder la compro. viejas, Y pero me terminó parece muy, siendo una chanchada, bueno, no sí, sé. sí, y de hecho la chanchada es la chanchada era primero el haber tomado el juego de ajedrez todo desordenado. No sé, es que estamos tratando de estudiar todos los signos que habían dentro de ese video costarricense. Si alguien no está de acuerdo con lo que estamos exponiendo, por favor, déjenos su comentario. Pero yo lo que digo, bueno, ok, está desordenado, ok, ordenarlo. Primero, uno, hay un trabajo en ese juego, es el país. Ese país no puede llegar borrón y cuenta nueva, ¿ah? No, ya eso no sucede. Ya eso no puede suceder más. El hecho de que nosotros sigamos pensando que el país se puede administrar como borrón y cuenta nueva cada 4 años, ya eso ni siquiera pasó de moda, ya eso nosotros lo tenemos claro, que Mm, somos el público meta. ¿Quién es el mm, público meta? El que va a la urna. Llámese el que está decidido o mm. llámese el 35.4% que está dentro de la indecisión. ¿Cómo usted va a llamar a los que no están decididos si no tenés claro cómo le vas a hablar a los que están decididos, ¿verdad?
que son ese 10 punto y pico por ciento que tiene ahí Fabricio Alvarado. Y además, desde mi punto de vista, en un juego de mesa, el ajedrez es el juego más intelectual y un país se debe llevar de forma intelectual. Así es como tiene que llevarse. Yo creo que corrieron, me da la impresión que corrieron para sacar eso porque lo anunciaron ayer o antier, para sacarlo ya. Me imagino que ellos querían salir sí o sí antes del banderazo del 12, el banderazo de Doña Pilar el sábado 12. Me da la impresión. Mm, Eh, Creo que la idea, con mucho respeto a quienes crearon ese video, pero creo que la idea se pudo mejorar mucho desde el punto de vista de producción audiovisual y de ujú. mensaje audiovisual, ¿ok? Porque yo le voy a decir una cosa, yo no votaría por Fabricio, ¿verdad? Yo Yo no tampoco. estoy diciendo por quién votar, yo solamente digo, yo no votaría por Fabricio, me hace falta tener claro cuál es el enfoque de gobierno. El tema de los Ujú. valores no es que no sean importantes, pero no puede ser como la principal bandera. Ya nos dimos cuenta estos años que las decisiones pragmáticas, tecnocráticas, son las más importantes para que el país avance, Exacto. ¿verdad? Entonces, creo que se pudo hacer otra cosa y me parece que está personalizando muchísimo la campaña en él. Y aquí quiero decir algo. Cuando uno trata de formar una agrupación política y la ancla sí o sí a una persona, eso tiene posibilidades o riesgos muy grandes de Infinitos, diría caerse yo. o, ah, Diría que los riesgos son infinitos. sí, son riesgos muy grandes, porque entonces no es que yo digo, no, el partido, no, sino que colectivizar, digámoslo Sí, así, sí. mostrarse como equipo, Eso. mostrarse en general en la política, Todos se ¿verdad? ayudan. Exacto, Es que son pero fichas, movimientos, despacio, son pensamientos de un es el colectivo. ajedrez. El Cada uno tiene ajedrez, su función. exacto, Cada uno tiene su exacto. función. El rey se Sí, mueve pequeñito, pero tiene su función. La reina se mueve por todo lado. El alfil hace diagonales, ¿verdad? exacto. Que llegan hasta ¿Y quiénes lugares que somos uno no se nosotros? puede. ¿Quiénes somos nosotros? El tablero. El tablero. El tablero es Costa Rica. El Exacto. tablero es Costa Rica, ¿verdad? Los peones, los Hubiera sido más peones inteligente. son los Los políticos. políticos son Esos son nuestros los políticos, trabajadores. los peones. ¿Por qué? Porque son los que deberían trabajar más duro. Sí. ¿Ok? Están las torres que van recto, ¿verdad? Que podría ser el poder judicial con rectitud. Ujú, Debería ser ujú. así. Los caballos que van brincando astutamente en L, ¿verdad? Por todo el tablero. O sea, Podría ser la Asamblea Legislativa o, bueno, es estrategia. la Todos Contralora, se quién mueven sabe cómo diferente, confiamos, pero es estrategia. Pero ¿qué pasa? Estamos centrándonos en una sí, persona. sí. Toda persona que quiera centrar un movimiento político solamente en su cara y su nombre Ujú. está arriesgando esa tarea. ¿Qué más, Ana Cris? Ay, yo creo que terminamos. Terminamos. No sé si quieres agregar algo más, pero creo que está. Ah, bueno, recordarles que para el domingo sale el siguiente Convergencia, donde tenemos ahí un Sí, tema pendiente que vamos a ampliar un poquito para ver cómo se mueve esta semana y esperando en Dios, porque recuerden que el sábado vamos a tener la cita de los costarricenses, donde mucha gente va a ir, por supuesto, al Parque Morazán. Vamos a escuchar ese banderazo de salida y también esas son impresiones que tenemos a las 9 de la mañana. Siempre me dice la hora, a las 9 de la mañana vamos a estar por allá. Richard va a estar por ahí, yo también voy a estar por ahí junto con otros compañeros que también allá van a estar, así que los invitamos a que ojalá la comunidad de YouTube pueda acompañarnos, por favor, porque ese es un día de la patria. celular cargado, batería Ujú, extra, ¿verdad? Bloqueador, ujú. abrigo por aquello, paraguas o poncho y ¿qué más? Ya, ¿verdad? Sí, Yo creo que bandera. estamos, bueno, ver qué van a comer, no sé. Yo voy a estar desde las 7, no sé dónde voy a desayunar, por ahí deben Sí, vender desayuno, ¿verdad? sí,
Si no Sí, hay desayuno formal, pues será un arregladito, pero ahí le hacemos algo. vamos a ver qué Sí. comemos. Ana Cris, muchísimas gracias. Aguanté hasta el final. Me voy a tomar mi jarabito y voy para la cama. Y Y dijo que no iba a hablar, pero es que él siempre no puede odiar sí, hablar. que perdón, no hable duro, eso es lo importante. Sí, por lo menos se Porque ya arrimó mis vecinos me han dicho, ¿cómo van los videos? Me dicen los vecinos, ¿verdad? Entonces yo, bien, pura vida. Los Bueno, vecinos se lo escuchan. Los sí, vecinos sí, lo sí. escuchan. Sí, principalmente esta hora, ¿no? De que son las 12:58. Mucho. Terminamos a Exacto. las 12:58. Exacto. Si llegaron Por, hasta el final, pongan por por, favor, llega hasta el final. por favor, nos Ujú. dicen qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si comparten nuestras opiniones o si no las comparten, por favor, déjenos sus comentarios para escuchar, para leerlos y ver qué es lo que opinan. No me queda más que agradecerle a Ana Cris. Muchas gracias, Richard. Bendiciones para todos los costarricenses. Que estén súper bien y nos vemos el domingo entonces. Bye bye.